Yo comencé a tener un ingreso tremendo, fabuloso, que cuando yo les decía a los pastores cuál era el ingreso económico que ya estaba teniendo, no lo podían creer. En ese tiempo, estoy hablando de los años 80, ¿saben cuánto me entraba de diezmos? Hasta 100,000 pesos por semana. 100,000 pesos. Había una sola hermana que me diezmaba 40,000 pesos, ella sola. Entonces cuando comenzó eso y el trabajo comenzó a aumentar, yo le dije a mi esposa, Jani, vas a tener que dejar el trabajo porque te necesito. Y ella decía, sí, está bien, pero me decía nada más para que me callara la boca, porque no tenía intenciones de hacerlo. Ella estaba muy a gusto trabajando en la fábrica y no quería salirse. Entonces un día yo vengo en la rutera y voy pasando por el parque industrial donde estaba la fábrica donde trabajaba mi esposa. Y entonces el Espíritu Santo me dijo esto. Cualquiera que no ande en una comunión con el Espíritu Santo, al oír lo que el Espíritu Santo me dijo ahí, va a entender otra cosa. El Espíritu Santo me dijo, tu esposa te está haciendo tonto. Si a usted le dicen eso, y usted no anda en comunión con el Espíritu Santo para entender el mensaje, ¿qué va a pensar? Si usted hubiera recibido ese mensaje, hermano Vicente, ¿qué hubiera pensado? Algo tremendo, ¿no? Tu esposa te está haciendo tonta. Esas fueron las palabras, tonto. Entonces cuando yo recibí eso, dije, sí, ¿con qué esas tenemos? Ahorita que llegue a la casa vamos a ver. Yo entendí. ¿Qué fue lo que me dijo el Espíritu Santo? Tu esposa no quiere dejar el trabajo. Nada más te está diciendo que sí lo va a hacer, para que te calles, que no la estés molestando. Dije, ok. Llegué a la casa y todavía no llegaba ella. Llegué primero y el rato que llegó, en cuanto entra, le dije, Jani, ¿por qué me estás haciendo tonto? Y se quedó, ¿qué? Sí, ¿por qué me estás haciendo tonto? Dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué me estás haciendo creer que vas a renunciar al trabajo y no tienes intención de hacerlo? Digo, ay, ¿quién te dijo? Pues tú, ¿quién crees que me dijo? Y cuando nomás le hice así, dijo, está bien, sí voy a renunciar, mañana mismo renuncio. Órale chiquita, podrás hacer tonto al hermano Muñoz aunque a tu esposo, pero el Espíritu Santo no lo hacemos tonto. Cuidado, hermanos, cuidado, quiero que valore muy bien esta enseñanza. Amén. Aleluya. Y que la valorice, porque todo lo que esté oyendo se lo voy a probar con Biblia. Los 3 dones de inspiración, hermanos, del primer grupo son el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia o conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Esos son los 3 dones de inspiración. Así que vamos a ver a cada uno de ellos en lo particular. Dice ahí en el inciso C, en la letra C, ¿están ahí? Ok, déjenme leer las otras 2 para que tengamos un poco más correcto. Estos dones son los siguientes: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritu. B. A través de estos dones, el Espíritu Santo revela la existencia de algún problema y también revela la solución del mismo. C. Algunos ejemplos bíblicos de la manifestación de estos dones. Pues vamos a ver. Un ejemplo del don de palabra de sabiduría. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15. Vamos a ver todo el capítulo para que usted tenga noción de cuál era el problema y cómo vino la solución del mismo. Hechos capítulo 15. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer alternadamente todo el capítulo, porque vamos a leer todo el capítulo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles
y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tenéis a Dios poniendo sobre las cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones del ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardados la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poneros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Todos al 32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Quédese ahí, porque vamos a ver este asunto. Había un problema, fue el primer problema grave que se suscitó en la iglesia primitiva. Un problema que si no hubiese mediado el Espíritu Santo para dar la solución del mismo, hubiese sido la primera división en la iglesia. ¿Cuál era el problema? El problema era que
Desde el momento en que se les predicó por primera vez a los gentiles, por medio de